en contacto contigo. Amigos, pues ahora tenemos la oportunidad de estar con el senador Jesús Casillas Romero. Me da mucho gusto conocerte, senador Jesús, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, por la oportunidad. Oye, pues muchas cosas importantes, pero a mí me gustaría antes que nada que nos digas quién eres. Sé que eres de Jalisco. Efectivamente, Bello Jalisco. bueno, soy Jesús Casillas, soy abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, represento al Estado de Jalisco en el Senado de la República y bueno, con una actividad muy intensa en el Senado, sobre todo con los temas ambientales y en particular con la movilidad, que es un tema que me apasiona, pero que además mucho agradezco a mis compañeros senadores, primero a los de mi grupo parlamentario, a mi coordinador Emilio Gamboa, por la oportunidad que me da de presidir la Comisión de Movilidad en el Senado de la República, que vamos a tener una agenda muy intensa en los próximos meses, las próximas semanas, con temas muy relacionados con esto de cómo nos movemos, cuánto tiempo le invertimos en trasladarnos, cuáles son la calidad del transporte que estamos utilizando y si los medios de transporte que tenemos están causándole los daños que hoy por hoy pues representan un grave problema no solamente en las ciudades, sino a nivel global con el cambio climático, que es la contaminación que producen los vehículos automotores. Es un tema que vamos a trabajar, que vamos a estar insistiendo en modificar nuestras costumbres, nuestra forma de actuar en este tema, pero que vamos con muy buen ánimo a trabajar aquí en el Senado. Oye, Jesús, si se me ocurre, senador, preguntarte, bueno, el tema de movilidad, como dices tú, es muy amplio. ¿Qué tanto? Yo sí veo en las calles muchas más bicicletas, por ejemplo, pero además estaba yo leyendo y decía que hay 5,000 coches diarios, o sea, a lo que es los vehículos, eso es a nivel nacional. Efectivamente, todos los días en este país se incorporan al parque vehicular 5,000 vehículos todos los días. Y eso sin contar con aquellos vehículos que ingresan por la frontera del norte de Estados Unidos y que esos también representan un grave problema en términos de contaminación, en términos de el peligro que representan, porque regularmente pues no hay refacciones aquí, suelen ser más caros y luego ya los encontramos prácticamente abandonados en las calles y que habría que revisarlo. Pero efectivamente nos compartió en días pasados con motivo de nuestra reunión plenaria que tenemos los senadores cada inicio de periodo, el secretario de Comunicaciones y Transporte, que en nuestro país se fabrica un vehículo por minuto todos los días. Afortunadamente no todos se quedan aquí, la gran mayoría son para exportar, pero bueno, en esa medida que se están incorporando los vehículos, pues no va a haber, y no va a haber jamás, no lo ha habido y no lo va a haber jamás, pues la posibilidad de poder emparejar la infraestructura para los vehículos automotores, como actualmente lo estamos viviendo y como actualmente nuestra cultura nos ha orillado a hacerlo, porque no hay alternativas de un transporte público cómodo, eficiente, rápido y sobre todo económico. De ahí entonces que el reto que tenemos es, sin descuidar también las obras de infraestructura para el vehículo automotor, sí apostarle a medios alternativos. Ya comentabas el uso de la bicicleta, ya es un avance importante. El Distrito Federal, el 1.5 de la población ya se traslada en bicicleta, que esto es un dato muy interesante. En Jalisco, que ha sido un ícono también del transporte en bicicleta en años anteriores y que después pues, dejó de ser un atractivo precisamente por el crecimiento de las zonas metropolitanas, que cada día los satisfactores quedan más lejos y entonces pues te cuesta más trabajo utilizar la bicicleta porque vives en distancias enormes, que le tienes que invertir mucho tiempo a tu traslado y mucha inversión. Te voy a dar un dato: en el municipio de Tlajomulco, que es de la zona metropolitana de Guadalajara, hay 5,000 viviendas abandonadas. Muchas personas, muchas familias en ese anhelo, que además fundado con una aspiración lógica de cada familia de aspirar a tener una vivienda, pues se comprometen y compran una vivienda que les queda muy lejos de su lugar de trabajo, muy lejos de las escuelas, y entonces resulta después que es más caro, además de los servicios que se deben de pagar, el trasladarse, ¿no? Si son 5 integrantes de la familia, 5 camiones para los integrantes de ida y de vuelta, y el tiempo que se le puede invertir, y yo lo he comentado con muchas personas de la Ciudad de México, que invierten todos los días en la ida y en el retorno hasta 5 horas diarias de la vida. 5 horas dejas en el transporte público de tu vida. Y eso, si lo podemos revertir, sí, claro. son 5 horas que puedes invertirle a tu familia, a la recreación, a la cultura, a la preparación. Bueno, que puedas hacer con ese tiempo lo que tú quieras y no que se quede en un autobús
horas y horas, que además va a ser incómodo, inseguro, y que además los accidentes ya hemos sido testigos cómo se han incrementado y con consecuencias que lamentablemente pues afectan no solamente la salud, inclusive hasta la propia vida de las personas. Mira, y en el caso de la bicicleta yo creo que también tendríamos que educar al que viene manejando, porque eso es un poco también el miedo de agarrar una bici, ¿no? Y saber, me van a respetar, pues eso es como, hay algo que hay que Sí, hacer ahí. creo que la propuesta que nosotros tenemos y que estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que se pueden establecer ya mecanismos para que en el desarrollo urbano, en la infraestructura urbana, ya no solamente se contemple lo que actualmente conocemos como las áreas de servidumbre, con sus banquetas, sus camellones, su parte de jardín, y que hoy por hoy se debe incorporar la ciclovía. Ya. Esto con la finalidad para que puedas y que podamos caminar hacia modelos de un transporte multimodal, que puedas salir de tu casa en bicicleta en una distancia corta. El mejor medio de transporte en distancias cortas es la bicicleta, sin duda. mientras que en el Distrito Federal, en horas pico, en un vehículo automotor te puedes trasladar máximo en 13 kilómetros por hora, en una bicicleta lo haces en 16, por ejemplo. Fíjate. O sea, es más rápido. Obviamente en distancias cortas es mucho más sencillo, no necesitas mucho espacio para dejar la bicicleta en el estacionamiento, te genera beneficios a la salud, el ejercitarte. En distancias cortas no sudas y no tienes claro. que llegar, por lo que dices, de las... Y de veras ver, por ejemplo, en la Avenida Reforma, a mujeres prácticamente con medias, tacón, y en la bicicleta... Pues como en ¿por otras qué? partes del mundo, Claro, ¿no? porque Que son llevan los distancias, zapatos, sí, son distancias cortas. Sí. Y entonces puedes dejar tu bicicleta y luego utilizar el transporte público y luego otra vez la bicicleta para llegar a tu casa. Traslados rápidos, eficientes. Y obviamente lo que necesitamos hacer es ya cómo reagrupar a la sociedad, y si ya tenemos los satisfactores en alguna zona, pues ya no nos vayamos más lejos. En la población, por ejemplo, de Guadalajara, que es similar a la de Madrid en España, nosotros hemos ocupado un espacio 3 veces superior al que la misma concentración de población tiene en Madrid. Por ejemplo, una tercera parte es un terreno muy pequeño porque el crecimiento fue de manera vertical. Y acá es con una pésima planeación, cada día extendernos, y las viviendas quedan más lejos. Y entonces a ese lugar hay que llevar la escuela, a ese lugar hay que llevar, lo más importante, el trabajo, ¿no? El cómo ocuparse esas familias, y hacen fraccionamientos de 5 o 6 mil gentes que después requieren, quien vive ahí, pues un lugar donde trabajar, la escuela de los niños, los mercados, las áreas verdes, y eso es muy complicado. Cuando ya se tiene, bueno, pues necesitas menos tiempo y ya no tienes que invertirle tanto dinero, tanta contaminación al medio ambiente que los vehículos automotores están generando, y además pues te permite más tiempo disfrutar. Ese dinero que te ahorras en los traslados, pues puedes dedicar a la familia. Oye, ¿y de acciones inmediatas con cuáles empezarían? O sea, porque, por ejemplo, yo escucho, ¿no?, mucha gente que usa el metro que dice que cada 3 minutos sale un vagón, ¿no? Y en teoría no sucede así, a veces salen 5 o 6 minutos. O sea, es una bola de detalles y de cosas que no son menores, así como acciones inmediatas que va. Bueno, yo lo que quiero comentar, y que estoy además muy motivado porque lo acabo de escuchar del secretario de Comunicaciones y Transportes, bueno, la construcción del tren rápido, el tren bala, que correrá del Distrito Federal a Querétaro, y que para 2018 se tiene ya planeado que vaya hasta Guadalajara. 2 horas con 10 minutos de Guadalajara a la estación Buenavista, aquí en el Distrito Federal, haríamos en el tren bala esto, y esto obviamente mejora tiempos, calidad de vida, economía, Sustentabilidad. y obviamente, claro, un respeto al medio ambiente, porque no son vehículos que no contaminan, y eso es una gran noticia que la hemos recibido con mucho entusiasmo. En Guadalajara, el presidente Peña anuncia ya la construcción de la línea 3 del tren ligero, 18 años que no habíamos tenido un solo centímetro de tren ligero, tren eléctrico, que habrá de transportar a más de 150,000 personas todos los días, y que eso habrá de facilitar en mucho la forma de movilizarse a las personas. Entonces, ¿qué tenemos que caminar? A modelos de transporte masivos, sustentables, como bien comentas, rápidos y cómodos. Y el ingrediente, que eso es lo más complicado, económicos, que de alguna manera el transporte sigue siendo en nuestro país pues prácticamente un artículo de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero también estás en otras comisiones, estás en esta que defiende a los periodistas y a los medios de comunicación. Sí, ¿Qué efectivamente. se ha hecho con esa? Bueno, Cuéntame. esa comisión que preside mi compañero senador del estado de Baja California, el senador Marco Antonio Blázquez, el senador de Baja California,
Bueno, hemos estado muy atentos a darle seguimiento a algunos de los acontecimientos que más han destacado. Por ejemplo, el periodista muerto en Veracruz hace algunos días, que después resultó un asunto que no ni siquiera un tema de la profesión, pero sí cómo poderle ofrecer al Estado mexicano alternativas para proteger hoy una profesión que ya es de alto riesgo, desafortunadamente para nuestro país, y no porque, y hay que dejarlo perfectamente claro, no porque el gobierno sea represor, sino porque los grupos de interés inciden en la labor. Un periodista que cubre la fuente policíaca, por ejemplo, publica algún dato relacionado con algún cártel, algún dato relacionado con algún capo, con algún delincuente, pues prácticamente queda a merced de que pueda ser agredido. Y bueno, hemos visto que en ese tema de los profesionales de la comunicación en materia policíaca, sí es ahí una actividad de alto riesgo. Y obviamente estamos buscando mecanismos para proteger la actividad, porque aquí no es el tema solamente la agresión, que es muy lamentable, muy lamentable. Yo creo que proteger la vida debe ser, no debe ser, es la principal función de cualquier funcionario público, de todos los mexicanos, pero el problema es que se atenta con un derecho fundamental de todos los mexicanos, la libertad de expresión, pero más aún, no nomás la libertad que como periodista tienes de expresarte, el derecho que tengo yo de estar informado. Claro. Y si a ti te limitan en tu función, pues me afectan a mí, porque entonces ya no puedo acceder a información y entonces también estoy siendo vulnerado en un derecho constitucional a informarme. Claro. Oye, bueno, ¿y ahí qué se va a hacer? ¿Podría hacerse una ley en particular para esto? Sí, aquí obviamente se están buscando mecanismos, se han incrementado las penas para los delitos de agresiones a periodistas, por lo que esto conlleva, no porque sean los periodistas ciudadanos de excepción o de primera, sino porque lo que se atienda no es a la persona, es la función que realizan los periodistas. Es un incremento importante en las penas. Pero también se está buscando cómo se pueden generar condiciones de seguridad a través de que los propios edificios, las sedes de los medios de comunicación, no solamente cuenten con una patrulla ahí que esté vigilando, sino que con inteligencia, con información que se tiene y con profesionales en materia de seguridad, se puede determinar cuándo pueden ser o cuándo no pueden ser vulnerables a una agresión. Entonces, sí se está trabajando ya con la Secretaría de Gobernación en ese sentido para garantizarles a los periodistas que hagan su función sin riesgo alguno, ¿no? Pues, senador Jesús Casillas, un gustazo conocerte. No, hombre, al contrario, muchas gracias Adoro por la Jalisco, lo digo y un siempre. Saludo a Jalisco. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de los procedimientos y qué pasa. Sí, vamos a trabajar mucho y de veras, muchas gracias por la oportunidad. Porque mire, este es un tema, estamos hablando de 58 zonas metropolitanas del país, o sea, el tema afecta a más de 80 millones de habitantes, el tema de la movilidad. Hoy la gente dice, no es posible que deje mi vida en un autobús, no es posible que me esté contaminando y que no se haga absolutamente nada. Y ahí estamos. No, y es importante que la gente sepa que sí están trabajando los senadores, definitivamente, así, y que los conozcan más de cerca. Muchas gracias. Jesús, un gustazo. Continuamos. Claudia Arellano, contigo.